Buenas noches, muchas gracias por estar en La Campana, el programa que ustedes han consolidado como el que más se ve en esta parte del mundo. Cada día encendemos más televisores, por algo será. El libro de moda en Colombia es La Cárcel. La Cárcel, vida y muerte entre rejas. El autor, el abogado Alirio Galvis Padilla, que nos acompaña esta noche. Doctor, una feliz noche, muchas gracias. Muchísimas gracias, qué gran alegría saludar a todos los televidentes de La Campana. William, gracias por la invitación. Y claro que este es un tema vigente completamente, hoy con un hacinamiento carcelario al tope, con gran violación de derechos humanos en las cárceles, entonces es un tema súper vigente. Ya habíamos tenido la oportunidad de hablar de este libro, por supuesto, antes de que saliera el mismo. Ahora que salió y que se está viendo en toda la librería de Colombia, este libro, ¿qué le aporta precisamente al sistema carcelario? Sí, Vida y muerte entre rejas es un libro que a través de las crónicas le cuenta al lector cómo, qué se vive, qué se siente, qué se escucha, qué se ve en un establecimiento penitenciario y carcelario, pero además le damos rostro a las historias de los internos privados de la libertad, porque no es solamente un número de un expediente, sino es una persona, y detrás de esa persona hay una historia, hay una familia, hay unos contextos, y muchos de esos contextos fueron los que los llevaron al sistema a perder la libertad. El libro Vida y muerte entre rejas lo que nos aporta es reflexiones, ¿sí? Reflexiones sobre cómo está nuestro sistema penitenciario y carcelario, la responsabilidad que tiene la sociedad frente a esa situación y también la responsabilidad que tiene el Estado de retomar el gobierno de las cárceles. En una cárcel, ¿en dónde hay vida? En una cárcel, ¿en qué parte está la muerte? Muy bien, justamente su nombre es Vida y muerte porque creemos que hay que dar esperanza. Yo creo que también hay que dar esperanza, y pues la muerte es las grandes dificultades que tienen las cárceles en Colombia. Vida hay detrás de las historias de muchos seres humanos que han llegado a los establecimientos penitenciarios y carcelarios no por haber cometido un delito, sino por la negligencia de la justicia. Tenemos en este momento 25.000 presos que no han sido condenados, están en las cárceles por sospecha. Imagínense la cantidad de personas. Entonces, digamos, la vida está en la esperanza de que llegue la administración de justicia, que se tome una decisión y se le dé la libertad a esas personas que injustamente están privadas de la libertad, sin una sentencia judicial, sino solamente por sospecha. Y la muerte está en esas grandes situaciones de injusticia, de atentado contra la dignidad y la vida de las personas privadas de la libertad, esos grandes temas de corrupción desafortunados que existen en las cárceles y esa falta de presencia en el Estado. Hoy en día las cárceles tienen una presencia simbólica del Estado. Yo llamo una presencia simbólica porque aparentan que están cuidando a los internos y no los están cuidando, porque los internos mismos se cuidan. Aparenta que tiene control sobre las cárceles y no hay control sobre las cárceles. Entonces es simplemente simbólico. Necesitamos una presencia real del Estado y un control sobre las cárceles. En los Estados Unidos tenemos entendido que las cárceles son privadas. ¿Usted compartiría precisamente diríamos que este tipo de administración de las cárceles? Estando el doctor Bernardo Echeverriosa como director de la cárcel, él miró como director del IMPEC, miró esa posibilidad. Incluso en ese momento se estaba pensando en un gran buque, en un gran barco que estuviera bien adentro del mar, intentando tener allí una cárcel de ese estilo. Pero ¿qué pasa? Que es muy costoso tener una cárcel, pagarle a los privados para que tengan los internos sale muy costoso. Pero ese costo es entre comillas, porque creo que sale más costoso todo lo que paga el Estado año tras año por esos internos que mueren en las cárceles, como por ejemplo ahorita en Tuluá, esos 56 internos que murieron. Eso le cuesta al Estado, a los colombianos nos va a costar pagarle a las familias por esa negligencia del Estado.
o no solamente los que murieron, los que salieron heridos también demandan al Estado y tenemos que pagarlo. Entonces eso de costoso no sabemos qué tanto es, porque en realidad pues sí paga, pero nos evitaría muchas demandas judiciales. Yo le hago esta pregunta a propósito del tema de la administración de una cárcel desde el sector privado, si de alguna manera el libro le lleva a tener esa conclusión. Bueno, el libro Vida y Muerte entre rejas lo que invita es a que el lector saque sus propias conclusiones. Yo no quise de una vez dar unas conclusiones o unas recomendaciones, sino el mismo lector, en la medida que va escuchando las historias, va conociendo lo que pasa al interior de una cárcel, él va sacando sus conclusiones. Una de las conclusiones, no sé si será necesariamente la cárcel privada o no, pero lo cierto es que necesitamos un cambio en el sistema penitenciario y carcelario. Pero ojo, televidentes y estimado William, no puede ser lo que pretende el gobierno, y es: vamos a mejorar las cárceles sacando a los internos a la calle masivamente. Lo que acabó de firmar en el Día de la Mujer el presidente, un decreto para sacar 5.000 mujeres privadas de la libertad, eso no es la solución. El presidente Duque sacó 27.000 internos en época de COVID, esa no es la solución, porque si es un interno que está en la cárcel, pero no tiene resocialización, es decir, no le enseñamos un oficio diferente, no le enseñamos a ganarse la vida distinto de delinquir, no le enseñamos cómo servir a la sociedad, pues ese interno va a salir a hacer lo mismo, ¿sí? A delinquir, a hacerle daño a la sociedad. Entonces necesitamos es invertir en resocializar al interno, invertir más que en colocarlo en bodegas humanas, como dice algún autor en las cárceles, es cómo hacemos para que el interno tenga oportunidades, que salga y tenga la oportunidad de hacer algo distinto. Esa es la gran inversión. Y si en eso ayuda a una cárcel privada, pues bienvenida a las cárceles privadas. Si hay que desmontar lo que ya tenemos y hacer algo nuevo, bienvenido, pero hay que hacer algo. Tenemos que buscar una solución al sistema penitenciario y carcelario. Doctor Alirio Galvis Padilla, si bien es cierto, usted fue funcionario también del IMPEC, este libro recoge precisamente las experiencias y diríamos que le estuvo haciendo los últimos retoques, la etapa final del libro, el momento es que se presenta precisamente lo que se está mencionando, lo que sucedió en la cárcel del Distrito Judicial de Tuluá. Sí, la situación penitenciaria es repetitiva, o sea, la desgracia que tuvimos en Tuluá con la muerte de estos internos, garantizado se va a volver a repetir en Tuluá o en cualquier municipio o departamento de Colombia. ¿Por qué? Porque la problemática sigue siendo la misma, ¿sí? La fuga de Matamba y todos los que se han ido se repite todos los días. Lo que pasa es que no sale todos los días en los medios de comunicación, pero todos los días hay fugas, todos los días hay los abusos de algunos internos que no están en las cárceles, sino están en sus oficinas, en la calle. Todo eso pasa. ¿Por qué? Porque no hay control del Estado y porque hay una gran corrupción. Ahora hay que rescatar que no todos la custodia de las cárceles son corruptos. Hay personas, hombres y mujeres muy buenos, hombres y mujeres que les tocó ese oficio, hombres y mujeres que están buscando hacer otra cosa, pero pues les tocó eso y no son corruptos, pero hay otros que viven de la corrupción en las cárceles. Y hablamos precisamente del libro, ¿recoge de alguna manera los episodios vividos aquí en la cárcel de Tuluá? No exactamente los episodios, pero hay un capítulo que habla del motín. Y si uno lee el motín, pareciera que estuviera leyendo lo que pasó acá en la cárcel. Porque la motivación, la causa y el desarrollo fue exactamente el mismo. Entonces, ese motín se aplica a la cárcel de Tuluá, al motín en La Picota, al motín en La Modelo, se aplica a muchos, porque realmente es la misma historia. Muy bien, es el abogado, además escritor del libro que en este momento se está leyendo en toda Colombia. Nos están escribiendo en este momento, doctor, nos están preguntando que en qué parte se puede
encontrar. Vida y muerte tras la reja. El libro que se está leyendo en este momento en todo el país. ¿En qué parte se puede comprar el libro? Bueno, para los televidentes, está en Bogotá, en la librería Pajarillo, en el Centro Comercial Gran Estación. También lo tenemos aquí en el Rincón de José Eber, en el centro comercial que se llamaba La 14, y aquí también en el centro de Tuluá. También lo tenemos en Medellín y estamos también en este momento gestionando para que esté en las otras capitales de Colombia. En Medellín está en la librería Galmata, en Laureles Estadio. Así es, así es. Muy bien. Vamos con estos mensajes, ya regresamos más adelante con el doctor Alivio Galvis Padilla, el autor, decimos, del bestseller de la cárcel de Colombia, Vida y muerte tras la... Queremos compartirles cómo cuidamos a nuestros pacientes durante su recuperación quirúrgica. Contamos con un protocolo de cuidado y seguridad evaluado por el área de seguridad del paciente, quien nos retroalimenta de manera mensual cada suceso evaluado. De esta manera, la clínica trabaja el direccionamiento de sus prácticas hacia la calidad de sus actividades. Nos gusta evaluarnos constantemente, medirnos, mejorar y darles todo nuestro cariño y profesionalismo en cada experiencia con nosotros. El simple hecho de escuchar a la comunidad, atender sus necesidades, aportando el crecimiento de una localidad, brindando mejor calidad de vida a sus habitantes. El trabajar de la mano de un equipo en pro del progreso de una ciudad hace que los tulueños de corazón y de nacimiento hoy crean en un proceso de equiparar una ciudad que cuenta 1000 historias a través de sus líderes, de su infraestructura y que desde el 2020 cuenta un nuevo capítulo de progreso, inversión y buen trabajo. Los buenos resultados no se dan sin una buena guía, que se ha mantenido gracias al trabajo incansable de John Jairo Gómez Aguirre, una persona con don de gente, amor por su territorio, con el firme objetivo de mejorar la forma de vivir de sus habitantes en el corazón del valle, que en cada oportunidad reconocen esa labor que durante meses, a pesar de las dificultades, se ha logrado concluir con amor y responsabilidad por una ciudad que hoy es ejemplo a nivel nacional. Por esto y por todo lo que se logrará en este 2023, feliz Día Nacional del Alcalde a John Jairo Gómez Aguirre.
Es La Campana, el programa que usted consolida como el que más se ve en esta parte del mundo. Cada día encendemos más televisores, por algo será. Nos acompaña el doctor Alirio Galvis Padilla, autor del libro Vida y Muerte entre rejas. Como sociedad, ¿qué hemos hecho por los internos? Como sociedad tenemos una gran responsabilidad. Detrás de cada interno hay una historia. Y el común denominador de las historias es que a estos internos les faltó familia y amor. Si uno mira la historia de ellos, o vivían, no conocieron al papá, no conocieron a la mamá, les tocó vivir con un tío, les tocó vivir en la calle, les tocó vivir unas situaciones complicadas. La mayoría tiene ese común denominador y por ende el amor no existió. Entonces creo que nosotros como familia, como sociedad tenemos una responsabilidad. La primera responsabilidad es dar lo mejor posible con mi familia, porque esos son los futuros colombianos y no queremos que lleguen a un destino tan triste como perder la libertad. El otro elemento importante es como sociedad qué oportunidad le estamos dando a los internos. El 73% de los privados de la libertad son menores de 45 años. Quiere decir que son personas que en plena edad productiva, en plena edad de crecer académicamente, no tuvieron la oportunidad y su fin fue la universidad. El 3% la universidad del crimen y el 3% de los privados de la libertad, solamente el 3% tuvieron la oportunidad de tocar un instituto técnico para una carrera técnica, ¿sí? O una universidad, ¿sí? El 3%. Quiere decir que el 97% privados de la libertad no tuvieron la oportunidad de una educación. Esas son cifras que deben estremecer a la sociedad y que deben cuestionarnos que en un país con 30 millones de pobres, pues qué futuro tenemos y qué oportunidades damos. Y por eso tenemos nuestras cárceles con casi 200.000 personas privadas de la libertad. Esas son cifras que estremecen. ¿Todo un municipio como Tuluá? ¿Cifras de ese tamaño? Todo un municipio como si fuera todo un municipio como Tuluá, privados de la libertad. Esas son las cifras que nos llaman la atención, y Vida y Muerte entre rejas, eso es lo que quiere reflexionar. Este libro se lo compartí al ministro de Justicia, se lo he compartido a varios ministerios, a varias universidades. ¿Para qué? Para que entre todos reflexionemos que esas personas que están privadas de la libertad, primero que todo, son personas, son seres humanos. Y segundo, la sociedad necesita no solamente, por supuesto, castigar el crimen al que lo cometió, sino también decir qué podemos ofrecerle no solamente a ellos, sino a las futuras generaciones. Muy bien, es el abogado Alirio Galvis Padilla. Permítanos, doctor Alirio, hacemos un paréntesis y saludamos también a un colega suyo que es el doctor Moisés Agudelo Ayala, que nos acompaña también esta noche en La Campana. Doctor Moisés. Amigas y amigos, una vez más en nuestras pinceladas para las redes sociales y para algunos programas de televisión relacionados con la prescripción de la propiedad baldía en Colombia. Primero debemos clarificar de que en Colombia existen varios tipos de baldíos. Uno es el baldío de carácter municipal y otro es el baldío de carácter nacional, siendo el baldío de carácter nacional aquellos que tienen que ver con la propiedad rural y baldío de carácter municipal aquellos que tienen que ver con la propiedad urbana en uno y otro caso, cuando dichos bienes carecen de dueño conocido o aparente o de antecedente registral. Entendemos que la evolución de este concepto ha devenido de una primera legislación que llamaban la Ley Tocaima, que se refería a que se entendían baldíos o ejidos de sus municipios y podían legalizarse a través de procesos ante las mismas administraciones municipales. Posteriormente hubo normas que insinuaron que esto debería reformarse y la Ley 388 lo hizo. Ahora la pregunta es, ¿cómo legalizarlos? Lo correcto es que se legalice ante la Agencia Nacional de Tierra los baldíos rurales y ante las entidades territoriales los baldíos municipales.
en una y otro escenario este asunto realmente es traumático. Unas entidades que realmente se encargan del desarrollo o la implementación de la evolución agraria en Colombia, pero realmente terminan ineficientes, son inútiles en las gestiones que se hacen ante esas entidades. De tal manera que, partiendo de la Ley 200 de 1936, artículo primero y segundo, y también artículo segundo de la Ley cuarta de 1973, estas leyes en su momento establecían que en Colombia se podían legalizar los baldíos, digámoslo, invirtiendo la carga de la prueba. Todo bien que se presumiera baldío utilizado por el particular era un bien que le correspondía al particular. La ley de reforma agraria, la ley 160 de 1994, establece cómo en Colombia surge la imposibilidad de legalizar los bienes baldíos a través de los procesos jurisdiccionales y estableció una presunción de baldío de aquellos bienes que presuntamente no habían salido del Estado, pero al mismo tiempo esta ley 160 estableció para estas entidades, hoy día la ANT, Agencia Nacional de Tierras, la obligatoriedad de establecer, de inventariar cuáles bienes le pertenecían realmente al Estado y tenían la calidad de baldíos. Siempre que se implemente la palabra presunto quiere decir que admite prueba en contrario. Ahora bien, en virtud de que hay personas que ejercen la posesión de bienes que carecen de antecedente registral y lo hacen desde el año 1974 hacia atrás, todas estas personas están en capacidad hoy día de pedirle a los jueces que le entreguen el dominio a través del proceso de prescripción. Es decir, que la posesión que han ostentado culmine en la adjudicación del dominio a través de la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. No puede haber razón alguna. Las altas cortes, tanto la Corte Suprema de Justicia como la Corte Constitucional, en sendas providencias han clarificado cómo es posible que al campesino se le entienda presunto dueño y al Estado contrariamente le corresponde demostrar que esos bienes le son baldíos. La ley 160 del 94 y el artículo 375 del CGP establecen una carga de prueba invertida, es decir, que hoy día se presume que los bienes son baldíos y que no le pertenecen al particular y que solamente le corresponde a unas entidades que son paquidérmicas, las entidades territoriales y la ANT, legalizarle esos bienes. En consecuencia, en mi criterio, podemos hacer baldíos en Colombia o podemos más bien solicitar que los baldíos en Colombia puedan legalizarse a través de procesos jurisdiccionales en virtud de la ley 200 del 36, ley cuarta del 73 y esto en comparación con la ley 160 de 1994 y artículo 375 del CGP. Nos formulamos en relación con la legalización de baldíos a través de la demanda de prescripción. ¿Cómo materializamos este asunto? Si el artículo 375 del CGP establece que el juez tiene la potestad de rechazar, de devolver la demanda cuando advierta que es un bien baldío. Una cosa es la presunción de bien baldío y otra cosa es un bien baldío. El bien baldío como tal es aquel que se ha incorporado al Estado y la presunción es aquel simplemente que se cree que le pertenece pero que no tiene certeza de que le corresponde. Aclarada esta situación, es menester decirle al señor juez, admítanos la demanda. No inadmita la demanda, admítala y prosiga con ella y convoque las entidades a la Contraloría, a la Procuraduría, a la Personería Municipal, a la Superintendencia de Notaría y Registro, a la Fiscalía General de la Nación, al Instituto Geográfico Agustín Codazzi y a la ANT. Ellos los convocan y seguramente van a manifestar en un mar de contradicciones y llenos de incertidumbre que ese bien no les corresponde, pero ante la pregunta, ¿lo tienen inventariado?
tienen certeza de que ese bien les corresponde, tienen certeza de que ese bien es baldío, pues seguramente no tendrán respuestas para dar y dejan el camino libre para que el juez pueda continuar. Pero lo que realmente, certeramente debe procurar el abogado es probarle al juez que en virtud de la ley 200 del 36 y la ley cuarta de 1936, artículos en ambos leyes, en primero y segundo, establece que todos los bienes que carecen de antecedente registral y que han sido explotados por los particulares se presumen que son de los particulares. Diferente a lo que es la ley 160, que establece que todos los bienes que no han salido del Estado y así lo cultivan los particulares le pertenece al Estado. Un asunto injusto, ¿verdad? Pero ya entendiendo la ley 236, tenemos que establecer, en Colombia hay muchas propiedades que llevan más de 20 años de estarse cultivando por los particulares, en mi criterio y en criterio de las altas cortes les pertenecen a los particulares. En estas condiciones pues cerramos la idea de que sí podemos realmente concretar los bienes baldíos a través de sentencias o a través de procesos jurisdiccionales. Nos encontramos en otra oportunidad y recuerde, usted tiene derecho. Muchas gracias por estarnos acompañando en la campana, el programa que ustedes han establecido como el que más se ve en esta parte del mundo. Nos está acompañando el doctor Alirio Galvis Padilla, el autor del libro Vida y Muerte entre rejas. ¿Cuál es, diríamos, doctor Alirio, el aporte social, el aporte para la comunidad que deja esta obra? Bien, el libro Vida y Muerte entre rejas ha sido pensado para que llegue a todos los públicos de manera sencilla y permita la reflexión en cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque el libro contiene historia, lo que yo llamo espejos de vida, y lo que nos permite es aprender a través de esos espejos de vida, aprender sobre la importancia de la toma de nuestras decisiones, aprender sobre la importancia de darle valor a la libertad, de darle valor a la familia y a tantos elementos que se han venido perdiendo. Entonces ese es el aporte que lo puede leer un universitario, lo puede leer un muchacho de bachillerato, lo puede leer una persona adulta
y puede encontrar ahí historias de vida y de muerte, historias de esperanza e historias también dolorosas que definitivamente nos llevan a reflexionar. El prólogo del director de cine, Carlos Moreno. Carlos Moreno, un importante, para mí uno de los directores de cine más importantes del país, me dio el honor de hacer un prólogo donde él cuenta también una historia que tuvo muy pequeño cuando visitó a una cárcel, y también nuestro importante escritor Gustavo Álvarez Gardiazabal hace una nota del libro, porque también me dio el honor de leerlo y hacer un comentario del libro. Es decir, este es el libro que como lo estamos mencionando en el pasado programa que hicimos con usted, es un libro que tiene que ser una obra consultada no solamente por los estudiantes de derechos, sino por todos los integrantes de la familia, de lo que ocurre para que no se le vaya a repetir a nadie. Así es, he tenido experiencias tan hermosas como por ejemplo una profesional muy brillante que ha leído el libro dice: lo terminé entre lágrimas porque me conmovieron las historias. Una profesora lo empezó a leer con su hijo adolescente y dijo: porque yo quiero que conozca un poco más de la vida real. Y bueno, profesores universitarios, por ejemplo, un psicólogo le llamó tanto la atención que quiere trabajarlo con sus estudiantes de psicología para ver también esos elementos, porque en las cárceles también hay un tema de salud mental. Muchos de los privados de la libertad llegaron allí por un tema de salud mental. Yo no quiero meterlo a usted camisa de 11 varas, doctor Alirio Galvis, pero ¿qué piensa acerca de las propuestas de lo que está ocurriendo en El Salvador con el presidente Bukele? Yo creo que esa retoma del gobierno de las cárceles es importante, pero la pregunta es el cómo la retomamos. Entonces, si el precio de retomar el control de las cárceles es violando los derechos humanos, no estoy de acuerdo. ¿Sí? Si el precio de retomar el control de las cárceles es violentar no solamente a los internos y a sus familias, no estoy de acuerdo. Creo que estamos en un estado social de derecho. El presidente, él menciona si los que están en las cárceles, algunos les han violado los derechos humanos a los demás, como les está reclamando. Es el planteamiento que él tiene. Sí, bueno, el presidente entró en este debate, nuestro presidente entró en este debate que me parece que tampoco es apropiado ingresar en un debate de otro país, pero lo cierto es que en eso estoy de acuerdo con el presidente Petro, y es, o sea, no podemos vulnerar la dignidad de las personas privadas de la libertad, porque siguen siendo seres humanos con todos los derechos, con la misma, seres humanos al 100%. Pero tampoco podemos decir que protegemos los derechos humanos cuando tenemos unas cárceles hacinadas, cárceles donde las personas duermen uno sobre otro, donde no hay baños, donde no hay espacios para que las personas tomen el sol. Entonces eso también es violación de los derechos humanos. Pues doctor Alirio, queremos agradecerle que usted haya tenido la gentileza de acompañarnos esta noche hablando acerca de su obra y por supuesto tratando el tema aquí esta noche de la cárcel del municipio de Tula, tema del que no nos hemos olvidado y que no nos podemos olvidar, y esperamos que también, y confiamos plenamente que la justicia colombiana no lo haya olvidado y que esté trabajando de alguna manera para establecer responsabilidades con respecto a lo que allí ocurrió. Así es, siempre nuestra solidaridad con las familias que vivieron esa tragedia terrible, la peor tragedia penitenciaria en todo el país y en toda su historia. Entonces esperamos que ni el Estado colombiano ni las autoridades olviden lo que pasó allí. Finalmente, hacerle la invitación a los televidentes de La Campana. Recuerden que en el Rincón de José Ever, en la librería El Pajarillo en Bogotá, en la librería Gran Mata en Medellín y en otras que llegarán prontamente está el libro. Por favor, adquiéranlo. Es una muy buena obra, sé que van a encontrar mucho aprendizaje, mucha sensibilidad y nos va a ayudar mucho en nuestro crecimiento. Pues doctor Alirio, de nuevo, muchísimas gracias. ¿Cómo le pueden encontrar en las redes sociales o un teléfono? Me pueden enviar correo a mi correo aliriogalvisabogados@yahoo.es, aliriogalvisabogados@yahoo.es, mi teléfono 312-448-0840,
o por Alirio Galvis o Alirio Galvis Padilla me encuentran en redes sociales. Muchísimas gracias al doctor Alirio Galvis Padilla por habernos acompañado, catedrático universitario, escritor, además periodista, y con esta obra que no puede faltar en ninguno de los hogares de Colombia. Televidente, muchas gracias por estar en la campana. Cada día encendemos más televisores. Por algo será. Recordemos que el que no está aquí es porque no suena. Gracias.